Entonces, no queda más que invitarlos todos nuevamente a una tarde en el canal de Medicina Intensiva y Emergencias Pediátricas, donde en la tarde de hoy tengo el inmenso placer de presentar a una conferencia de primeramente una amiga, una excelente doctora, la doctora Cecilia Judith Taboada Palomino. Es pediatra, intensivista, con maestría en genética, posgrado en inmunología, docente de pediatría en la Universidad César Vallejo, una experiencia laboral en unidad de cuidados intensivos pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño, del Hospital Edgardo Rebagliati y en el equipo nacional de trasplante hepático. Ahí actualmente labora en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Regional Docente de Trujillo en Perú, esa hermana y hermosa nación, y es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, de la Sociedad Peruana de Inmunología y de la Sociedad Peruana de Nutrición Enteral y Parenteral. O sea, que realmente no le faltan asociaciones a la estimada Cecilia, y es parte también del grupo para la docencia e investigación en ecografía multisistémica pediátrica UPE de Latinoamérica, del cual ambos somos miembros. Bueno, luego de toda esta presentación, en el día de hoy, Cecilia nos va a presentar una excelente conferencia sobre monitorización cerebral, específicamente a través del NIRS. Entonces, sin abundar mucho más, Cecilia, el auditorio es todo tuyo, por favor. Gracias. Sí, voy a ver el audio. Acá. Ya, ya está. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para otros. Para mí realmente es un gran placer estar aquí hoy día gracias a la invitación de Alfredo. Alfredo es un buen amigo. Gracias por la presentación, Alfredo. Y realmente es un gusto, igual que tú, ¿no? Poder compartir conocimientos, experiencias, ¿no? En este tema que nos gusta, ¿no? Creo que a todos los que estamos acá nos gusta este tema, ¿no? De áreas críticas, de niños críticos y todo eso, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, Alfredo. Gracias. Y bueno, invitarte también nuevamente que vengas a Perú, que no tardes en Perú. Invitación aceptada, ¿no? Invitación aceptada. Sí, me sé que te digo, venga a Perú, venga a Perú. Bueno, la tarde de hoy es para conversar sobre un tema que está tomando más boga, más importancia, ¿no? Que es sobre NIRS. Déjenme compartir pantalla. Alfredo, para compartir pantalla. Adelante, ya puedes compartir. Ok, muchas gracias. Bueno, sabemos que como intensivistas y como pediatras que manejamos niños en áreas críticas, pues siempre estamos a la búsqueda de herramientas, de formas, de mantener monitorizadas, controladas, estas variables de oxigenación, variables hemodinámicas, ¿no? Es así que siempre tratamos de controlar todo esto, ¿no? Como parte de las estrategias terapéuticas y las metas. Y sabemos también que cuando logramos estabilizar estas variables hemodinámicas globales, sabemos también que puede existir la posibilidad de que existan zonas regionales, locales, donde todavía no haya una buena perfusión tisular, donde todavía la microcirculación no esté ok, ¿no? Es por eso que surgió la necesidad, la tecnología comenzó a crear herramientas que nos permitan indagar, nos permitan ver la microcirculación, ¿no? Es así que el NIRS se posiciona como una de estas herramientas, ¿no? Es como una herramienta para medir de forma indirecta
la microcirculación, basándose en la medición de la oxigenación tisular, ¿no? Básicamente midiendo la entrega del oxígeno y el consumo de oxígeno, ¿no? Es así que el NIRS, en este caso cerebral, nos va a permitir medir la oximetría regional cerebral, ¿no? NIRS. El NIRS es una técnica fantástica porque es muy invasiva, ¿no? Y eso es fundamental para nosotros en nuestros niños pequeños. Está cobrando bastante importancia, está posicionándose cada vez más en nuestras salas de terapia intensiva. Por ser no invasiva, por ser una herramienta en tiempo real, que te permite una monitorización continua, ¿no? Pero es importante recalcar que el NIRS es parte de, ¿no? Es un complemento a otras herramientas en el monitoreo multimodal, ¿no? En este caso, en el neuromonitoreo. Eso es importante, no va solo, es parte de, ¿no? Entonces, es una técnica no invasiva, esto es fundamental, ¿no? Que básicamente nos va a medir los cambios en el metabolismo cerebral, el metabolismo del oxígeno cerebral, ¿no? El equilibrio en la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. Y está basada en la técnica NIRS, ¿no? Que es la espectroscopía cercana de infrarrojo. Es una técnica óptica basada en esta emisión de fotones de luz que están en esta longitud de onda, la longitud de onda infrarroja, ¿no? Que son capaces de penetrar en los tejidos y ser absorbidas por moléculas cromóforas, que son biomoléculas que tienen una longitud de onda capaz de absorber eso, ¿no? La más importante, tenemos la hemoglobina, ¿no? En sus dos presentaciones, la oxigenada y la no oxigenada. También un cromóforo importante es el citocromo oxidasa, pero sin embargo la cantidad no es relevante, ¿no? Entonces, el material cromófero que tiene mayor absorción de luz en este espectro infrarrojo es la hemoglobina, ¿no? Y su espectro de absorción, a Dios gracias, varía según su estado de oxigenación. Quiere decir, el espectro infrarrojo a longitud de onda entre 700 a 1000 amómetros. La hemoglobina cae en este espectro. Pero a Dios gracias, con su forma oxigenada y su forma desoxigenada, tienen diferentes opciones espectrales. Esto es lo que permite hacer la diferencia y la sustracción respectiva, ¿no? Gracias a que la luz, los fotones pueden atravesar el cráneo, es que se pueden medir la hemoglobina y la oxihemoglobina, ¿no? Entonces, NIRS, al medir esta diferencia entre ambas hemoglobinas, va a reflejar el consumo tisular de oxígeno, que es, vale decir, la saturación regional de oxígeno, ¿no? Que no es otra cosa que el balance de oxígeno. El oxígeno que llega menos el oxígeno que ya ese tejido, en este caso cerebral, consume. Este dispositivo que usa longitudes de ondas en el espectro infrarrojo, ¿no? Y como les comenté hace un momento, la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada tiene diferentes espectros. Así tenemos que para la oxigenada va entre 810 nanómetros y la hemoglobina desoxigenada en 730 nanómetros. De tal forma que el valor final va a ser una fracción entre la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina, sobre la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida. Este es el NIRS. Es un dispositivo bastante simple, ¿no? Fácil de aplicar. Bastante fácil de aplicar, ¿no? No invasivo. Entonces, cada cromófero, en este caso, la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada van a tener una longitud, una absorción espectral diferente, que va a permitir la lectura final. Entonces tenemos una lectura que va a ser dada por la luz infrarroja, por los fotones de luz infrarroja que emite el sensor de NIRS, y otra lectura que va a ser la detección de la luz que regresa por reflectancia, ¿no? Luego de ser absorbida, ¿no? Por los cromóforos. En este caso la hemoglobina y la oxihemoglobina. Es importante recalcar que tenemos muchos marcadores de variables hemodinámicas, ¿no? Desde los clínicos hasta los tecnológicos, ¿no? Pero ¿qué nos importa como intensivistas, como manejo de áreas críticas? Nos importa tener una herramienta que nos permita de forma precoz detectar
el punto crítico, ¿no? El punto crítico de oxigenación, del desbalance que existe en esta perfusión. Es así que, por ejemplo, la creatinina sabemos de que se altera muy tardíamente. El gasto urinario también. La presión arterial, pues obviamente más en pediatría, ¿no? Es un signo tardío de choque, ¿no? La acidosis metabólica es un poco más temprano y el lactato es mucho más temprano. De tal forma que siempre en la UCI estamos preguntando, ¿cómo va el lactato? ¿Cómo va el lactato? ¿No? Ante nuestras medidas terapéuticas. Sin embargo, los estudios han demostrado que el NIRS nos ofrece una medición bastante precoz, ¿no? En los estadios de deoxigenación, ¿no? Los estadios de alteración de perfusión, ¿no? Entonces se posiciona como una herramienta bastante útil que permite medir de forma precoz estadios de hipoperfusión, ¿no? Eso es positivo, recontra bueno, ¿no? Porque nos permitiría actuar antes de, ¿no? Antes de que ocurran mayores lesiones. Entonces, en NIR son básicamente dos parchecitos donde van los detectores, ¿no? Nuestros sensores que emiten y que reciben. Están posicionados en la zona frontal del paciente. En la zona frontal del paciente, a los costados del seno longitudinal superior, ¿no? De tal forma que nos va a medir la saturación regional de oxígeno cortical frontal, ¿no? Que es precisamente esta zona cortical la más vulnerable a isquemia, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Este es nuestro sensor que va a tener tres puntitos o tres sensores. Este sensor va a ser el emisor. Y estos dos sensores, los sensores receptores. Este va a ser el emisor infrarrojo. Los otros dos van a ser los receptores. ¿Por qué hay dos receptores? Va a ser un receptor extractor que está más cerca a la fuente de luz. El que está más distal va a ser el receptor intracraneal. Con esto, lo que se busca en la tecnología NIRS es disminuir la contaminación de sangre extracraneal, ¿no? De tal forma que el receptor extracraneal, que es este de acá, nos va a medir la cantidad de oxígeno que está en los tejidos más superficiales, vale decir, piel, tejido adiposo y cráneo. Y el sensor más distal va a medir la cantidad de oxígeno que está en los tejidos más profundos, es decir, piel, tejido adiposo, cráneo y parénquima subyacente, ¿no? Se va a medir esto más esto, de tal forma que la sustracción por mecanismos matemáticos y logarítmicos propios de la máquina nos va a dar el valor final. ¿Y qué zonas irrigadas nos mide realmente? Nos mide las zonas irrigadas por la arteria cerebral anterior y por la arteria cerebral media, ¿no? Esas son las zonas básicamente que con el sensor NIRS podríamos monitorizar. El territorio irrigado por la cerebral anterior y el territorio irrigado por la cerebral media. Es una gran desventaja que no podemos ver esta zona, ¿no? Esta zona permanece oculta. No podríamos monitorizar los territorios irrigados por la cerebral posterior o por la vértebra basilar. Entonces, tenemos así. Tenemos nuestro sensor, la emisión de la luz emitida, llega al tejido, absorbe según su longitud de onda y su absorción espectral de cada biomolécula cromósfera y regresa, ¿no? Y lo que regresa es la luz captada y es el volumen que el NIRS va a censar. De tal forma que en este territorio va a censar el oxígeno que está presente tanto en las arteriolas, en las vénulas y en los capilares, ¿no? Es una sangre mixta. Así tenemos la sangre arteriolar, la sangre de los capilares y la sangre de las vénulas, ¿no? Igual, como sabemos, van a estar expuestas a diferentes cambios fisiológicos, ¿no? Van a estar afectados por el CO2, por la oxigenación, por el pH, ¿no? Y por todas las interacciones que, como sabemos, tienen que ver con la regulación. De tal forma que este lecho cerebral va a estar esencialmente compuesto por territorio venoso, ¿no? Y aproximadamente 75% de ese territorio es venoso.
de tal forma que los valores que el MIX nos va arrojando continuamente nos va a dar la información básicamente sobre el estado de oxigenación del lecho de compartimiento venoso. Entonces, tenemos así esquemáticamente nuestro fotodetector. Tenemos nuestro sensor, está compuesto por el sensor emisor de la luz LED roja, y nuestros dos sensores que van a ser los receptores, tanto el superficial como el profundo, ¿no? El superficial va a recibir la información de los tejidos de piel, superficie adiposa y cráneo. El profundo va a recibir la información de todo esto, más el parénquima subyacente, que es aproximadamente 2 centímetros por debajo, 2 a 3. Y la sustracción de esto nos va a dar finalmente el valor que esperamos, ¿no? Es en la zona frontal del paciente, va a pasar el cuero cabelludo, va a pasar el cráneo y va a llegar finalmente al parénquima que queremos nosotros ver. Y nuestros fotones van a retornar con la información de ese parénquima, que es el objetivo del estudio, ¿no? Bueno, estos fotones, como hemos dicho, van a ser absorbidos dependiendo de la longitud y de los materiales cromóforos, ¿no? En este caso, de la hemoglobina oxigenada versus la hemoglobina desoxigenada, ¿no? El que mayor absorción de luz tiene es la hemoglobina. Entonces, los dos detectores que están aquí son súper importantes porque gracias a ellos dos vamos a encontrar el valor de la oxigenación subyacente y tratando de eliminar el error que da el compartimiento extracraneal. Por eso es que se usan dos fotodetectores, ¿no? El superficial, que recibe la información obviamente más superficial, y el profundo, ¿no? Que nos recibe ya la información de parénquima realmente. Y mediante un algoritmo de sustracción, elimina este componente que nos da los tejidos extracraneales. Y nos permite nada más valorar el estado del parénquima subyacente, ¿no? Ahora, esta información es continua. El aparato nos la da de forma continua y nos la da cada 4 segundos, ¿no? Por eso es importante, porque es en tiempo real, continuo, ¿no? Y en la cama del paciente. Es importante la separación entre estos fotones emisores y fotones receptores, ¿no? La separación varía, ¿no? En niñitos, obviamente la separación va a ser menor, ¿no? A máximo 3 centímetros, ¿no? Y en adultos entre 3 y 4 centímetros. Si la separación es mucha, se pierde el valor, ¿no? Porque ya no registra valores adecuados, ¿no? Ya el fotodetector no nos daría valores reales. Y por eso hay sensores para neonatitos, sensores para niños y sensores para adultos. Es muy diferente. Las distancias son diferentes. Es importante eso. Tenemos varios dispositivos varios equipos en el mercado, ¿no? Uno de los más conocidos es este, ¿no? El Limbus, ¿no? Pero realmente hay varios. Y son diferentes, sí son diferentes, porque cada equipo tiene su propio algoritmo. Entonces, las guías recomiendan de que no son intercambiables. No puedes usar sensores de un equipo con el equipo X, ¿no? Porque cada equipo tiene su algoritmo propio. Este es el que usamos nosotros también en la unidad, ¿no? Tenemos este. Y la pantalla es bastante grande, ¿no? Y nos da información. Podemos tener hasta 4 sensores, ¿no? Nos da información del territorio derecho, izquierdo, por ejemplo, cerebral, si deseamos poner, o de otro tejido somático, ¿no? Igual derecho, izquierdo. Y en esta zona izquierda de la pantalla nos da las tendencias, ¿no? Las tendencias. Y se va actualizando el valor cada 4 segundos. De tal forma que sale así. En este caso hay solamente 2 sensores colocados, ¿no? A diferencia de esta pantalla que hay 4 sensores colocados. Hasta 4 podemos colocar. Bueno, en este caso, que es el más común, 2 sensores colocados, ¿no? Zona frontal derecha, zona frontal izquierda. Nos sale el valor absoluto y las tendencias. Y estas barritas, mientras estén más o menos en 5, en 4 o 5, nuestro sensor está bien, ¿no? Es una forma de poder guiarnos, que está bien posicionado y que realmente está captando, ¿no? Estos son los sensores. Son como adhesivos, ¿no? Es importante, antes de colocarlos, limpiar bien la frente, ¿no?
porque el sudor obviamente va a alterar la medición, porque va a hacer que se desplace el sensor, ¿no? Otra recomendación también es, bueno, lo que hacemos nosotros en la unidad cuando los usamos es colocar encima de los sensores una protección de la luz, ¿no? Justamente colocamos algo negro, una telita negra, ¿no? Para que no haya contaminación con la luz externa, ¿no? En la medición. Entonces, bueno, dependiendo de la edad, neonatitos, niñitos, ¿no? Y adultos. Los sensores varían. La forma de colocación en la zona frontal. Los neonatos usan solamente uno, ¿no? Obviamente por el tamaño. Nosotros en la UCI pediátrica, que vemos desde lactantitos hasta niños adolescentes, usamos dos. Bueno, y pueden usarse con otros dispositivos también, como BIS, ¿no? Incluso con el ecodoppler transcranial fijado encima, ¿no? Y nosotros, como les comenté hace un ratito, les colocamos un parchecito negro para evitar la contaminación de la luz externa. Entonces, el uso del MIRS está progresivamente incrementándose en las unidades de cuidados intensivos. Inicialmente y básicamente en el neuromonitoreo, sí, pero también tiene sus usos en la valoración de la hemodinámica global del paciente. Está cobrando también en ese aspecto bastante relevancia. Entonces, el MIRS nos permite monitorizar la relación de la oxigenación cerebral y el metabolismo cerebral. Es básicamente evaluar el equilibrio entre el aporte de oxígeno a esa zona del cerebro subyacente y el consumo de oxígeno justamente de esa zona. Entonces, ese equilibrio, esas alteraciones son las que el MIRS nos permite monitorizar. Entonces sabemos que para evaluar el metabolismo cerebral o la oxigenación cerebral hay varios métodos, ¿no? Es como parte del neuromonitoreo. Hay métodos invasivos y métodos no invasivos. Los métodos invasivos, que seguramente hemos usado muchos en las unidades de terapia, es la medición del golfo la yugular, ¿no? Otro método invasivo es la medición de la PTI, ¿no? Que no lo tienen todas las unidades, obviamente, porque es muy caro, ¿no? Nosotros no la tenemos tampoco, ¿no? En este momento. Pero un método no invasivo y que nos mide la oxigenación cerebral es precisamente el MIRS, ¿no? Por eso su importancia, aparte que es de costo menor, ¿no? Entonces, el MIRS está indicado en aquellas situaciones en las que exista un riesgo inminente, potencial, de alteraciones en la perfusión cerebral. Y obviamente, situaciones hay muchas, ¿no? No necesariamente de etiología cerebral, hasta un estado séptico, ¿no? Puede comprometer la perfusión sanguínea cerebral, ¿no? Entonces, estas son las dos ecuaciones que nos permite el MIRS. La primera, y la más usada, y la más monitorizada, la más evaluada, ¿no? La más difundida es esta, ¿no? La saturación regional cerebral de oxígeno, que es básicamente una ecuación, una fracción entre la hemoglobina oxigenada sobre la hemoglobina total. Pero también el MIRS nos permite extraer otro valor, inferir otro valor, que es el coeficiente o la fracción de extracción de oxígeno de ese tejido subyacente a nuestros electrodos. ¿Y cómo se obtiene este valor? Igualmente de la ecuación entre la saturación arterial de oxígeno, o sea, la oximetría, ¿no? Menos el valor del MIRS sobre la saturación arterial de oxígeno. Es importante en MIRS, y se recalca bastante, es importante las tendencias, súper importante. ¿Por qué? Porque existe bastante variabilidad en este parámetro entre pacientes. Incluso en un mismo paciente, ¿no? Dependiendo del estado, del momento que se le monitoriza. Por eso es muy importante tomar el valor basal y con este valor evaluar las tendencias. Cuando colocamos el MIRS, empezamos con el punto cero, el momento cero, que va a ser el momento de apertura del MIRS, el valor basal que nos da el MIRS, que va a ser el momento cero, y podemos escribirlo. En la unidad hacemos una tablita con los valores. El momento cero es ese, el valor basal del MIRS, que puede estar aunado a otras variables de monitorización, ¿no? Las que tengamos en el momento.
la PAN cómo está, la PI cómo está en su momento, ¿no? Y ese va a ser nuestro momento cero. Tenemos una neuroimagen también, o sea, documentar cómo empezamos nuestro momento cero con esta hemodinamia de este paciente X, con este valor de PIC en este momento, con este valor de PAN, con este valor de PPC y con esta neuroimagen. Con esta hemodinámica en este paciente, ¿cuál es mi valor de NIRS basal? Y en base a este valor de NIRS, ir viendo las tendencias. Entonces se recalca bastante la importancia de la evaluación de las tendencias, ¿no? El NIRS está colocado horas, horas, ¿no? Se recomienda entre 3 a 4 días que el sensor puede estar colocado, ¿no? Sin embargo, a veces permanece más tiempo, ¿no? Hay trabajos que han estado, reportan 8 días, ¿no? Siempre y cuando observemos que el valor sigue siendo el adecuado, ¿no? Y que en la pantalla esas barritas siguen estando activas, ¿no? O sea, siguen captando el valor. Entonces, el valor normal en pediatría es bastante amplio, ¿no? Pero se sitúa en estos rangos, entre 55 a 75%. No existe un valor arbitrario a partir del cual se diga, tienes que tomar medidas aquí, sí o sí, ¿no? En la realidad, depende mucho del juicio clínico, del momento y de la hemodinámica de tu paciente en ese momento dado, ¿no? En la práctica existen criterios, 2 criterios básicamente, ¿no?, que te recomiendan. Uno es valores absolutos. Si el valor de NIRS está menos del 50%, nos está avisando, nos enciende las alarmas, vigilarlo, reevaluarlo e intervenir si es necesario, ¿no? Si el valor de NIRS disminuye 20% respecto al valor basal, ¿no? También si el valor de NIRS es superior al 85%, ¿no?, que nos estaría indicando valores de hiperflujo cerebral. También es importante evaluar la asimetría. Puede existir diferentes valores, lado derecho, lado izquierdo, pero si esta diferencia es más de un 10 o 15%, igual nos enciende las alarmas, ¿no? Algo está pasando en esta zona, está diferente al anterior, al basal anterior contralateral. Entonces, es importante recalcar, enfatizar que no es relevante el valor absoluto, ¿no?, sino la evolución de ese valor en el paciente, ¿no? Por eso es importante captar el momento cero, documentar bien y ver la evolución del paciente, ya que está colocado horas de horas, días de días, junto a los otros dispositivos, ¿no?, y acompaña al paciente a lo largo de todos procesos fisiopatológicos que estén sucediendo, ¿no?, en los días, ¿no? Y es importante también ver la simetría, ¿no?, entramos en ejemplos. A pesar que recalcan, obviamente, que es importante las tendencias, la evolución, igual hay un umbral de riesgo isquémico que nos dice a que estar alertas, ¿no? ¿Y cuáles son? Los umbrales de riesgo isquémico son tanto en valor absoluto como en valor relativo. En valor absoluto, si estamos en un NIRS que está entre 50 y 55%, ojo, nos está diciendo que algo está pasando, que tenemos que hacer una reevaluación, tenemos que hacer una reevaluación exhaustiva y ver qué medidas podemos optimizar, ya que nuestro paciente podría estar en un riesgo de isquemia. Igual, la variación relativa. Si el NIRS varía entre un 10, según unos estudios un 10, pero la mayoría menciona un 20, si la variación es 20%, hay una disminución del 20% de su valor basal, también estaríamos entrando a un territorio de riesgo, ¿no?, de riesgo de isquemia. Entonces, los cambios en la oximetría cerebral dependen básicamente, fundamentalmente, del balance que hay entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Es decir, entre la entrega de oxígeno y la demanda de oxígeno. Dicho esto, recordemos que hay muchos factores, ¿sí?, que van a afectar el aporte de oxígeno y factores que van a afectar el consumo de oxígeno. Recordemos qué factores nos pueden afectar el aporte de oxígeno. El primero, y el que nos viene más rápidamente, es el nivel de oxigenación, la saturación arterial de oxígeno, la hemoglobina, el gasto cardíaco, la presión arterial media,
el nivel de CO2, ya sea la hipercapnia o la hipocapnia, ambos van a alterar, ¿no? Y factores mecánicos que puedan obstruir el flujo, como la mala posición de la cabeza, el costado, la flexión. Y tenemos factores que van a afectar el consumo de oxígeno. En la UCI, ¿cuál es importante? El plano de su analgesia, la temperatura, el desajuste del metabolismo cerebral, por ejemplo, un estatus convulsivo, ¿no? Un hipertermia también. Aplicaciones del NIRS. Debido a que el NIRS puede detectar cambios en la fisiopatología de la oxigenación cerebral, sus aplicaciones son muchas, ¿no? Básicamente dirigidas a esas alteraciones patológicas que tienen que ver con alteraciones en el metabolismo y en la oxigenación cerebral. ¿Como cuáles? Las crisis convulsivas, los estatus convulsivos, ¿no? El NIRS también complementa, no sustituye, complementa la guía en el manejo terapéutico del trauma encefálico grave. Entonces el NIRS forma parte del neuromonitoreo multimodal, es un complemento. Eso es muy importante. Y en las unidades se usa, ¿no? Y lo usamos junto a otras medidas que podamos tener, ya sea la PIC invasiva, ya sea medición del pulso yugular, o el Doppler transcranial, o la medición de la vaina del nervio óptico. Todas son complementarias. El NIRS también nos sirve para optimizar el grado de hiperventilación, sin exagerar, ¿no? Y sin entrar en el territorio de que estemos ya entrando a provocar isquemia cerebral, ¿no? Por nuestra ventilación excesiva. El NIRS nos permite monitorizar los cambios hemodinámicos cerebrales, ¿no? Nos permite evaluar la reactividad cerebral, obviamente, al CO2, ¿no? Por lo que hemos explicado hace un momento, ¿no? Y es importante valorar la simetría, ya que asimetrías más de 20%, de 10% en ambos territorios, nos puede estar indicando eventos puntuales, ¿no? Como ictus isquémicos bilaterales. Entonces recordemos que es muy importante los pacientes que aún conservan la autorregulación de los pacientes de aquellos que perdieron la autorregulación cerebral, ¿no? En los pacientes, niñitos que aún conservan la autorregulación, obviamente el nivel de NIRS va a ser independiente del nivel de la presión arterial media, ¿no? Así esta presión caiga a valores críticos, bueno, nuestro nivel de NIRS va a ser independiente. Sin embargo, si la autorregulación ya se perdió, obviamente va a ir de la mano de los cambios con la presión arterial media. Entonces, la monitorización de NIRS nos da valores que nos permiten tener noción sobre el equilibrio que hay entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno cerebral regional en la zona que estamos evaluando. Básicamente es eso. Nos permite tener conocimiento sobre ese equilibrio entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno a ese nivel regional, cerebral en este caso. Entonces, dicho esto, tendremos dos situaciones. La primera situación en la cual el NIRS está bajo, nuestros valores están bajos. Y la segunda situación en la cual nuestros valores de NIRS están elevados, ¿sí? Veamos la primera situación, en la cual nuestros valores de NIRS están bajos. Mis valores están bajos, tengo que echarme a buscar por qué están bajos. ¿Por qué mi nivel de oxigenación cerebral, ese nivel está bajo? Entonces, puede ser que mi aporte de oxígeno sea insuficiente. O puede ser que esa zona del tejido tenga un consumo exagerado, ¿no? Tenga mayores demandas. Ese es mi escenario 1. Mi escenario 2. Si mi valor de NIRS sale alto, tengo que echarme a buscar por qué ese valor de NIRS está alto, ¿no? O sea, definitivamente, obviamente, luego de corregir, descartar que no sean factores mecánicos, ¿no? Porque hasta una simple mal posición de la cabeza me puede acarrear valores de NIRS alterados. Pero obviamente, descartando esto como primera opción, porque a veces posicionando la cabeza se resuelve todo, descartando eso, tengo que echarme a buscar por qué se alteró. En este caso, mi valor de NIRS se elevó más de mi basal, de mis tendencias. ¿Por qué se elevó? ¿Por qué tengo en esa zona más oxígeno en ese tejido
del que tenía antes. Entonces, tengo que pensar, hay dos motivos. O le estoy dando mucho, le estoy ofreciendo mucho aporte a ese cerebro, o la demanda de ese cerebro es muy escasa. No me consume, no me extrae, no me exige oxígeno, ¿no? Escenario 1. Si el valor de NIRS está bajo. El valor de NIRS bajo, escenario 1. Pensamos, aporte insuficiente o demanda alta. Entonces, valor de NIRS menos de 55%. Escenario 1. Aporte insuficiente. ¿Por qué puede estar mi aporte insuficiente? Entonces, ahí he hecho mano de mis demás herramientas. ¿Por qué en este paciente, en este momento, con esta hemodinámica cerebral, en este paciente, está sucediendo esto? Es ahí donde uso mis medidas complementarias, ¿no? Y aparte, mi clínica es la más importante, ¿no? Mi piso clínico. Y he hecho mano de mis otras herramientas que puedo tener, ¿no? Primero pienso, ¿cómo está el gasto cardíaco? ¿Tengo el gasto cardíaco bien? Si mi valor está bajo, es probable que mi gasto cardíaco esté disminuido, ¿no? Entonces evaluaré. Si tengo un ecocardio, pues fantástico, ¿no? Ahora que casi en muchas de las UCIs tenemos ecografía a cambio del paciente, entonces le haré una ecografía, una ecocardiografía funcional, ¿no? Para detectar alteraciones en el gasto cardíaco. Y si está disminuido, obviamente, tomaré mis medidas. De repente requiere inótropos, de repente requiere vasopresores, de repente requiere volumen, ¿no? Y si en mi UCI, obviamente, no tengo mediciones de gasto cardíaco, por la técnica que sea, o no tengo ecógrafo, entonces echaré mano de mi clínica, ¿no? Veré cómo está mi débito urinario, cómo está mi lactato, cómo está mi llenado capilar, ¿no? Igualmente, tomaré las medidas que sean necesarias, ¿no? Para optimizar ese gasto cardíaco, si es que es la causa. Chequeado eso, veo cómo está mi presión arterial. Está hipotenso mi paciente, tal vez requiere vasopresores. Ese es uno. Chequeado esto, voy a chequear también cómo está mi ventilación. La mayoría de estos pacientes están en ventilación mecánica, ¿no? Entonces tal vez necesito hacer ciertos ajustes a mi ventilador mecánico, ¿no? Veo cómo está mi CO2. Tal vez mi CO2 está demasiado bajo. Tal vez he hiperventilado mucho mi niñito, que he hecho una vasoconstricción cerebral y he conseguido disminuir el aporte de oxígeno al cerebro. Entonces, optimizaré las medidas, optimizaré mi volumen minuto y haré todos los cambios necesarios del ventilador mecánico que ya sabemos. También puede ser que mi saturación arterial de oxígeno esté baja, que no le esté ofreciendo la cantidad de oxígeno adecuada. Pues, obviamente la optimizaré, ¿no? Aumentaré mis fluidos. Sigo evaluando. Otra cosa que me puede explicar esto, el NIS bajo, también es el volumen de sangre y mi cantidad de hemoglobina. Tal vez mi niño esté con una hemoglobina muy baja, que requiera un paquete transfusional, ¿no? Y con eso logré mejorar esa extracción de eso. Entonces, hay un algoritmo que es bastante bonito, ¿no? Al respecto, ¿no? ¿Qué hacer? Tenemos una desaturación cerebral medida por NIRS. Primero, verificar la cabeza, porque a que parezca así tan simple y que no se nos puede pasar, pues sí se nos pasa, ¿no? Entonces, siempre cuando tenemos una medida de NIRS alterada, primero cabeza, que esté en la cabeza en la posición correcta, ¿no? Para que no haya obstrucción al flujo, ¿no? Por compresión del carótido. ¿Cómo mido la desaturación cerebral? Como hemos dicho, si es que hay una alteración del 20%, una disminución del 20% del basal, prendo las alarmas. Si esta reducción es bilateral, obviamente, es un componente sistémico que está afectando de forma bilateral al cerebro. Entonces, vuelvo a revisar, o sea, como mencionamos hace un momento, ¿no? Manejar según la etiología del paciente, que es lo básico, ¿no? Evalúo mi presión arterial, está hipotenso mi niñito, no está hipotenso, veo mi saturación sistémica, está desaturando, optimizo mi CO2, ¿no? Veo mi ventilador mecánico, porque seguramente está en ventilación mecánica mi bebé, mi lactantito. Veo cómo está mi CO2, tal vez se me pasó la mano, hiperventilé mucho el niño, estoy barriendo el CO2, optimizo mi volumen minuto, ¿no? ¿Cuáles las medidas que sean adecuadas? Evalúo mi hemoglobina, considero transfundir si es necesario. Evalúo mi gasto cardíaco.
veo cómo está la función cardíaca, tengo un eco, hecho mano del eco, ¿no? Y también saturación venosa. Pero también puede estar disminuido, como hemos mencionado, porque mi consumo está exagerado, ¿no? Entonces también tengo que pensar en aquellas situaciones que estén condicionando este consumo exagerado de oxígeno. ¿Cuáles pueden ser? Hipertermia, convulsiones, que esté en un estado hipermetabólico, ¿no? Para lo cual los manejaré según sea su etiología, ¿no? Y también tengo que evaluar, de repente estoy ante situaciones que están incrementando la PIC, ¿no? Tal vez necesito una neuroimagen en ese momento, ¿no? Escenario 2. Si tengo un NIRS mayor al 85%, en un estado de hiperoxia cerebral, algo está pasando también porque no está normal, ¿no? Entonces, en este escenario, algo está pasando. O estoy entregando mucho oxígeno o mi tejido no está consumiendo. Ahora, si estoy entregando mucho oxígeno, ¿qué puede estar pasando? Igual, veo mi parte hemodinámica. Tal vez estoy ofreciendo mucho, estoy dando mucha perfusión. De repente, la presión arterial está por encima de los valores que requiere para conservar la perfusión y mi gasto cardíaco está elevado. Pues corregiré las medidas, tal vez ya estoy con un exceso de vasopresores, un exceso de inotrópicos que requiera disminuir o retirar. También voy a ver la parte respiratoria. Voy a ver cómo está mi CO2. Tal vez estoy con un CO2 tan elevado, un estado de hipercapnia, estoy haciendo una vasodilatación cerebral y eso me está ocasionando esta medición de NIRS. Tal vez estoy faltando mucho oxígeno, estoy hiperoxigenando a mi paciente, ¿no? Es el momento de hacer las correcciones. Y también hay otras situaciones como la hipoglicemia. Otras situaciones, asfixia también, se ha reportado asfixia perinatal, como situaciones en que el NIRS puede estar elevado también. Entonces, la monitorización continua cerebral mediante el NIRS en pediatría es muy importante. ¿Por qué? Porque es básicamente dirigido a detectar rápidamente, precozmente, situaciones de riesgo, ¿no? En los cuales esté comprometida la perfusión, el metabolismo cerebral, el consumo de oxígeno, ¿no? Y nos permite intervenir oportunamente y evitar lesiones mayores. El NIRS es relativamente nuevo, pero su uso está como que popularizándose cada vez más, ¿no? Conclusiones. El NIRS es una técnica de monitoreo no invasivo. Es fundamental que sea no invasivo, ¿no? Es una de sus riquezas, ¿no? De la oxigenación cerebral y somática. Hoy día hemos hablado de la oxigenación cerebral, pero es un buen punto para reconocer también que el NIRS nos evalúa otros territorios, como cuáles, territorio hispánico, territorio renal, ¿no? E incluso en la actualidad hay ya estudios como marcadores de perfusiones en estados sépticos, ¿no? En estados de hipovolemia también, ¿no? El NIRS es a la cabecera del paciente. Esto es fundamental porque nos evita los riesgos de movilizar a un paciente a los estudios, ¿no? Que no están en la sala. Es en tiempo real y de forma continua, ¿no? Es importante en el NIRS evaluar la evolución del NIRS, las tendencias, ¿no? Variaciones en más del 20% nos indican alteraciones en la perfusión. El NIRS forma parte de, no es solo, ¿no? Es una medida complementaria en el neuromonitoreo y también es una medida complementaria en la monitorización hemodinámica, ¿no? Y es importante recalcar que la evaluación clínica siempre es fundamental, que no solamente son las herramientas, ¿no? Sino es nuestro juicio clínico, ¿no? Esta diapositiva la puse para finalizar, para recordar que el NIRS nos proporciona un aviso precoz, rápido, de que algo está mal. Estamos entrando en un punto crítico de desoxigenación celular, ¿no? Antes que otras medidas que nos avisen, nos alarmen de eso, ¿no? Por eso es que es súper importante esta propiedad que tiene el NIRS, que nos avisa precozmente, ¿no? De la situación de riesgo. Bueno, eso es todo. Espero haber tratado de haber sido práctica. Alfredo. Sí, cómo no. A ver, excelente presentación, excelente disertación de la doctora Cecilia. Y realmente
Bueno, me gustó mucho la parte algorítmica, toda esta parte positiva, y realmente yo pienso que ha sido un review, una revisión narrativa maravillosa, con evidencia, medicina basada en la evidencia y con sobre todo evidencia en pediatría, que es lo que tanto nosotros recalcamos, o sea, evidencia pediátrica para hablar sobre posible terapéutica pediátrica, o sea, cómo realmente utilizarla. El NIRS es realmente una herramienta maravillosa, como decía Cecilia, refleja hasta el 75% de el volumen venoso, o sea, de la circulación venosa, y más allá del 25% incluso de la circulación arterial. Entonces, hay varias preguntas, Ceci, que te vamos a hacer por acá, porque han aparecido de algunos doctores, algunos que nos han, porque siempre un tema tan interesante y sobre todo que maneja hemodinamia, oxigenación, es un tema a veces controversial. Entonces, uno de los temas, yo creo que tú lo abordaste, una de las preguntas la abordaste acá en la conferencia, pero bueno, te voy a hacer la pregunta que nos hace un colega. O sea, por encima de el NIRS, como bien tú exponías en esa última diapositiva, es un heraldo, o sea, es un predictor por excelencia, incluso cuando algunas variables clínicas todavía ni tan siquiera se expresan o sea, hay expresión clínica. Entonces, ¿qué valor, qué futuro, o sea, qué valor desde el punto de vista hemodinámico a extrapolarlo más allá de simplemente monitorizar la oxigenación? Por ejemplo, en el séptico, ¿qué valor le das por encima de monitorizar los signos vitales clásicos y las variables invasivas? ¿Qué valor tiene para utilizarlo él primero, basado en esa misma diapositiva que tienes ahí? Sí, Alfredo, mira, lo que tú dices es muy importante, y gracias por la pregunta, porque ahí podemos explayarnos mucho, bastante, ¿no? El NIRS es considerado en algunos estudios como un nuevo signo vital, ¿sabes? Como un nuevo signo vital. Y incluso se dice que, o sea, imagínate hace tiempo, hace 15 años o 20 años, que el oxímetro cerebral no era muy común, ¿verdad? Lo tenían pocos, ¿no? Pocos, y más, bueno, nuestros maestros hacían más todo clínicamente, todo, ¿no? Y bueno, y ya progresivamente nos hemos dado cuenta, pues, ¿quién no tiene oxímetro cerebral, Alfredo? ¿No? Ya, perdón, un oxímetro pulsátil, ¿no? Es Sí. súper común. Entonces, el NIRS tiene potencial abundante, ¿no? Y se dice incluso, algunos se atreven a decir, de que de aquí a unos años diremos, ¿cómo? ¿No tienes NIRS? Algo así, ¿no? Porque es tan práctico y su riqueza radica básicamente en que te permite tener noción de la microcirculatura, de la microcirculación. Sabemos que la mayoría de parámetros que vemos en la UCI, pues obviamente son súper importantes, recontra importantes, estamos acostumbrados a evaluarlos a cada momento, ¿no? Como la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, la saturación venosa mixta, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero son parámetros básicamente de la macrocirculación, ¿no? Y obviamente que está chévere, está súper bien, porque nos permite conseguir metas en objetivos claros, ¿no? Sin embargo, sabemos también que a pesar que tenemos normalizadas ciertas variables hemodinámicas, hay regiones que no están bien profundidas, ¿no? Regiones locales, puntuales, que van a estar también puntos críticos, a pesar que la macrocirculación ya nos está diciendo que en teoría ha mejorado, ¿no? Es ahí donde radica la importancia de la microcirculación. Y el NIRS es una herramienta tan útil en esto que últimamente hay varios estudios en pacientes sépticos, ¿no? No solamente para ver la encefalopatía asociada a la sepsis, ¿no? Sino también para ver básicamente los estadios precoces de choque, ¿no? Fíjate que en esto se está usando el NIRS a nivel renal, ¿no? En la zona lumbar, ¿no? Para detectar precozmente cambios en la perfusión global. Recordemos que cuando tenemos un estado de choque, un estado el tipo de choque que sea, en este caso el shock séptico, pues obviamente nuestra increíble naturaleza del cuerpo humano deriva, ¿no? La mayor cantidad de oxigenación y de sangre a los órganos nobles, ¿no? Y se va alejando de las zonas distales, ¿no? Y una de las zonas en la que se aleja para cubrir corazón y cerebro es el riñón, ¿no? Por eso que colocar esos sensores somáticos a nivel renal, o sea, en la zona lumbar,
bastante provisorio. Y hay estudios al respecto, ¿no? Porque se dice que detecta allí variaciones en el NIRS de allí, detecta mucho antes que cambios en otras zonas, cambios de lactato. Y es más, los últimos estudios están siendo en eminencia hipotenar, ¿no? Justamente aquí. ¿Por qué? Porque justamente para evaluar la circulación periférica, ¿no? La microcirculatura periférica. Ya que, como sabemos, en un estado de hipoxia, de hipoperfusión, pues los más sacrificados son los músculos primero, ¿no? Entonces, justamente esta zona de eminencia hipotenar se está viendo como una zona que puede ser una alarma rápida, ¿no? Para censar aquí cambios en el flujo, ¿no? Antes que en otros lados, ¿no? En estadios precoces del choque, ¿no? Entonces, en ese punto se está posicionando el NIRS en la parte hemodinámica en pacientes sépticos, básicamente, y bastante, ¿no? Además de sus usos que tiene en cirugía, ¿no? Bastante, ¿no? Con monitor intraoperatorio, ¿no? Sobre todo en cirugía cardíaca, ¿no? Sí, excelente, excelente tu respuesta. Otra pregunta, Ceci, una pregunta, si, por ejemplo, en el uso en pacientes, ¿qué experiencia o qué evidencia has encontrado en pacientes cardiópatas, pediátricos cardiópatas, con fisiologías particulares, con características particulares que a veces la literatura recoge como que pudiera haber limitaciones del NIRS en pacientes con fisiologías complejas o circulaciones, eh, circulaciones difíciles, circulaciones realmente o sea, variadas. Depende de la anatomía Sí, de la cardiopatía en este caso. sí, mira, en cardiopatías congénitas cianóticas, obviamente el valor del NIRS no va a ser igual. Definitivamente no, ¿no? Es más, se dice que el valor del NIRS, o valor absoluto, debería ser un 30% menos que la saturación arterial de oxígeno. Entonces, si tenemos un neonatito un 95%, 98% de saturación, un neonatito normal, sin cardiopatía, obviamente su NIRS esperado será entre 70 y 68, ¿no? Sin embargo, si tienes un neonatito con una cardiopatía congénita cianótica compleja, cuya saturación arterial de oxígeno para ese paciente sea 70%, su valor de NIRS estará más o menos en 50%, y para él está bien, ¿no? Entonces, sí se han hecho estudios al respecto y se preconiza básicamente eso, ¿no? El valor de NIRS esperado, es normal en ese paciente, es aproximadamente el 30% del valor de la saturación arterial de oxígeno, ¿no? Y se hizo básicamente, ¿por qué? Haciendo hincapié en esta población específica, ¿no? De cardiópatas. De tal modo que el NIRS es una herramienta de monitoreo en cirugía intracardíaca, bastante, ¿no? El clampeo de la aorta, la reperfusión y perfusión cerebral, ¿no? Y ayuda bastante al anestesiólogo. Es un campo que se usa bastante, ¿no? Otra preguntita, Ceci, teniendo en cuenta que, por ejemplo, déjame, ahora estoy con usted, Felicitas, luego de hacer esta pregunta, o puedes redactarla en el chat, quizás, redacta en el chat mientras Ceci contesta esta pregunta que vamos a hacer a continuación. Realmente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los marcadores clínicos son variables que son altamente sensibles y poco específicas, ¿qué valor le darías en el futuro a, por ejemplo, en el shock séptico, que realmente no es el objetivo central para lo que se creó el NIRS, pero se está utilizando mucho incluso a pasar de ser una variable de oxigenación a una variable de hemodinámica, de respuesta a fluido, de respuesta a vasopresor? ¿Qué crees de eso? Eh, bueno, como hace un momento comenté, ¿no? O sea, el NIRS, claro, inició como un parámetro cerebral, ¿no? Como un complemento, pero su utilidad va mucho más allá de eso. Y los campos que se preconizan, ¿no? Su potencial acción es bastante, y en hemodinámica es fundamental, ¿no? Y como les repito, en el shock séptico son los que más han estudiado, ¿no? Y básicamente el valor del NIRS es el detectar precozmente estadios de hipoperfusión, ¿no? Y básicamente recomienda a nivel renal. A nivel renal, e incluso hay unos últimos estudios, como hace rato les comenté, creo también, en eminencia de NAR, ¿no?
aparte de las pantorrillas y otros lugares, por ser zonas de músculos que el músculo, ¿no? Que están sometidas a mayor estrés inicial del paciente, ¿no? ¿Y hay correlación? Sí hay correlación con otras medidas. Por ejemplo, ¿con cuáles? Con la saturación venosa mixta. Se han hecho estudios también y hay correlación con la saturación venosa mixta, ¿no? Es una medida que obviamente lo usamos nosotros en UCI, ¿no? Bastante, ¿no? Bastante, ¿no? Entonces, ¿cuál es su riqueza? Que es muy invasiva, ¿no? Que es muy invasiva. Entonces, definitivamente se vienen más estudios, más aplicaciones, ¿no? Y en la actualidad el MIR todavía está en sus pininos, ¿no? Pero tiene bastante potencial. Sí. Nosotros particularmente hemos usado, no solamente en situaciones de injuria cerebral, lo hemos usado en situaciones de choque también. Hay una pregunta de Felicitas, y por favor puede redactarla en el chat para hacerle a la doctora Taboada. Si hay alguna otra pregunta. Es un tema realmente muy interesante, es un tema que, como dice Ceci, en unos años quizás tengan la oxigenación cerebral sea tan fácil como una pulsioximetría, algo muy sencillo, algo realmente aplicable en cualquier lugar y sea incluso está incluido en gran cantidad de protocolos de monitorización tanto de la oxigenación como tal, como respuesta hemodinámica. Entonces, sí, realmente el compañero felicita. El compañero, disculpe. ¿Puedes redactarla totalmente? Perfecto. Gracias, ahora la leo. Dice, felicitas. Interesante herramienta para el monitoreo de perfusión cerebral, pero hay evidentes dificultades técnicas. Se preocupa la aplicación en hipotermia neonatal, por ejemplo, obstaculizaría el electroencefalograma integrado de amplitud. Es una pregunta bastante específica. ¿La estás leyendo, Ceci? No, a ver. Te la repito de nuevo. Dice Felicitas que es interesante la herramienta para monitorear la perfusión cerebral, pero hay evidentes dificultades técnicas que preocupan la aplicación de hipotermia neonatal. Por ejemplo, obstaculizaría esta situación el electroencefalograma integrado de amplitud. A ver, o sea, bueno, tiene varias limitaciones, ¿eh? No solamente esa. Una limitación, aparte de esa, pues tenemos los otros pigmentos de la piel, ¿no? Por la bilirrubina, es una gran limitación. Limita su uso en algunas circunstancias. La hipertermia y la hipotermia también. El edema también, ¿no? El mismo edema, la cantidad de tejido adiposo también, ¿no? En su pregunta puntual, si se podría usar un electroencefalograma continuo, esa es la pregunta, ¿verdad? Un ESG continuo. O sea, si obstaculizaría, por ejemplo, la hipotermia en neonatal, en este caso, la valoración tanto del NIRS o del encefalograma, el electroencefalograma integrado, disculpe. Obviamente, la temperatura definitivamente va a tener alteraciones o va a intervenir en los valores del NIRS por el estado de hipometabolismo cerebral, definitivamente, ¿no? No solamente la hipotermia. O sea, la temperatura definitivamente es una variable que va a intervenir en el número final, definitivamente. Ahora, usarlo junto con el electroencefalograma, el NIRS, bueno, lo que se ha hecho, y lo que he visto también, sí he visto usar NIRS junto con el color transcranial, de forma continua, o sea, colocado al mismo tiempo, ¿no? Con BIS también, ¿no? Con BIS. Con el encefalograma de forma continua, no he visto, pero yo creo que sería interesante, porque te imaginas poder monitorizar al mismo tiempo un estatus convulsivo, o sea, la actividad eléctrica con un estatus convulsivo, y monitorizar a la vez el consumo cerebral de oxígeno, pues a mí me parece extraordinario, me parece súper importante, ¿no? O sea, poder ver in situ, en ese momento, en tiempo real, el consumo de oxígeno originado por esa cantidad de descarga eléctrica cerebral, me parece súper interesante. No lo he visto, pero o sea,
cada pregunta, me imagino el escenario y me parece interesante. Sí, es muy interesante. Realmente me gustó mucho la pregunta porque hay varias cuestiones cuando abordamos a las investigaciones, las cosas a veces que realmente nos topamos cada día en avances y realmente la especificidad de determinadas estrategias, de determinadas técnicas, fuera bueno, por ejemplo, siempre probarlos en nuestros centros. Hay propuestas investigativas como esto, por ejemplo, en hipotermia neonatal, por ejemplo, monitorización del NIRS. Eso sería una investigación maravillosa y por ejemplo, propuesta por Felicita. Así que muchas gracias por esta interrogante que unido a lo que me dice Ceci, yo también investigaré un poco al respecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Ceci y muy contento que estoy. Realmente tuvimos alguna que otra dificultad con el tema de transmitir el unísono por YouTube, pero la pasaremos ahora en diferido para que todos aquellos que puedan disfrutar nuevamente de esta excelente presentación con la cual estoy muy contento y agradecido. Así que sin más, Sí, gracias. a ti, gracias por la invitación. De verdad, gracias. Y bueno, ¿no? Seguimos para adelante en esto que nos gusta bastante, ¿no? Sí. Te felicita Ceci, te felicita Felicito. Gracias, Felicita, por tu pregunta. Gracias, gracias. Entonces, gracias a todos nuevamente por estar acá una vez más y tenemos temas para abrir de los más interesantes, para lo cual los invito a seguir aproximándonos a la medicina intensiva y emergencia pediátrica y todos sus tópicos, la cual es maravillosa, es interesante y cada día tiene más sustrato para el aprendizaje y la discusión. Entonces, gracias a todos. Nos vemos en una próxima encuentro.